Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradecemos a todos su puntualidad. Vamos a dar un par de minutitos para que se terminen de sumar todos nuestros participantes y poder arrancar ya con este webinar del día de hoy. Perfecto, claro que sí, Susana, muchas gracias. Quedamos atentos de tu indicación. Sí, perfecto. Gracias. Buenos días a todas las organizaciones. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Estamos dando un par de minutitos para que se terminen de conectar todos. Listo, si quieren mientras ahí en el chat colocar de qué organización nos acompañan, en qué estado de la República se encuentran, ahí nos vamos conociendo un poquito. Listo, pues vamos iniciando, siendo las 10:05. Les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el webinar sobre el derecho del trabajo para las organizaciones de la sociedad civil. Y estamos apoyados del despacho, miembro de nuestra red pro bono de Appleseed México, Sámano Abogados, a quienes agradecemos como siempre su apoyo. Siempre están presentes en cada uno de los proyectos de Appleseed, por lo que les damos nuestro agradecimiento. Luz, que es nuestro primer contacto, y hoy nos acompañan el maestro César Chávez y el licenciado Isaac Aras. Entonces, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, voy a lanzar nuestro cuestionario de conocimientos para que vayamos revisando con qué tanto información acerca del tema contamos y mientras les voy a presentar a nuestros ponentes. El maestro César Chávez López es socio de Sámano Abogados, encargado de la coordinación del área de sectores regulados, con más de 17 años de prácticas. Es licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es especialista en Derecho Empresarial y maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, condecorado con la medalla Alfonso Caso 2015 por haber sido el graduado más distinguido del programa de especialización en Derecho Empresarial. Es diplomado en Abogacía Eficaz por la Universidad Complutense de Madrid, Campus Madrid, y en Contratación Pública por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también nos acompaña el licenciado Isaac Aras. Isaac es licenciado en Derecho y en Relaciones Internacionales por el ITAM. En 2021 se unió al equipo de Sámano Abogados, integrándose al equipo del área de sectores regulados. Ha colaborado en el asesoramiento a diversas empresas nacionales e internacionales en una amplia gama de asuntos relacionados con la materia administrativa y regulatoria, tales como protección de datos, derecho sanitario, protección del consumidor, seguros y fianzas, atención de procedimientos ante autoridades administrativas, atención de asuntos laborales, servicios especializados, atención de inspecciones públicas, contratos públicos y gestión de residuos. Igualmente, Isaac ha participado en el diseño de las estrategias legales para la atención de diversos procedimientos administrativos ante autoridades, juicios de nulidad y recursos relacionados a sanciones y a la verificación en materia administrativa, incluyendo la gestión ante autoridades laborales. También cuenta con experiencia en proyectos integrales de compliance para diversos sectores económicos y en la atención de requerimientos ante autoridades para el cumplimiento de las obligaciones. Y que también muchas gracias, Isaac, por acompañarnos. También hago mención que este webinar llegamos a varias más organizaciones gracias al apoyo en la difusión de este webinar al equipo de Fundación Dibujando un Mañana. Nos acompaña Gaby Mendoza y Héctor Gómez. Ahí me comentan que creo que hubo ahí un error con el cuestionario. Vamos a reenviarlo para que sea el correcto. Y entonces también agradecemos a Fundación Dibujando un Mañana por acompañarnos en esta ocasión. También cabe aclarar, como siempre les comentamos en todos nuestros webinars, favor de colocar las preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que no se nos pierdan, para que podamos leerlas y así es más sencillo llevar este orden. Y también aclararles que esta información que les brindamos a través de este webinar es general,
No cubre ni pretende cubrir una asesoría legal específica por un especialista que sea de acuerdo a las características de la organización. Entonces, siempre si tenemos alguna duda muy específica, los invitamos a abrir una solicitud en nuestra plataforma web. Entonces, siendo así, ya les leí la semblanza de nuestros ponentes, son ponentes muy preparados, entonces les damos la palabra, César. Susana, muchísimas gracias por tan bonita presentación. Muchas gracias a todos los que están conectados por su tiempo. Ya esta es la segunda ocasión que participamos con Appleseed en este tipo de seminarios, de capacitaciones. Sin duda resultan súper nutritivas para todos, para nosotros también tener contacto con ustedes, poder platicar estos temas, platicar también de la experiencia que hemos tenido con las organizaciones de la sociedad civil, con ONGs, en diferentes actividades, algo que como despacho nos ha tocado trabajar y que en Sámano Abogados valoramos mucho, son los temas laborales. O sea, hemos detectado que existen muchas dudas por parte de las organizaciones de cómo manejar correctamente sus relaciones laborales, cómo documentarlas, cómo preparar expedientes, qué pasa en una baja, cuáles son las condiciones generales de trabajo, vacaciones, etcétera. Entonces, justo como lo comenta Susana, la intención de esta capacitación es darles herramientas generales. Afortunadamente, la Ley Federal del Trabajo es única en todo el país, por lo tanto, la regulación es uniforme para todos, las reglas son iguales para todos. La Ley Federal del Trabajo regula las relaciones de trabajo de los patrones, es decir, aquellos que se encuentren registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrones y den de alta a sus trabajadores en el régimen obligatorio. Para efectos de la ley general, estos son los sujetos que se encuentran obligados al cumplimiento de toda su normativa. Pues, la siguiente. Esta presentación está integrada de dos módulos. La primera de ellas vamos a explicar las relaciones de trabajo en México con la finalidad de que las áreas de recursos humanos, entre otras, conozcan el marco regulatorio de las relaciones laborales y cuáles son los principales derechos de los trabajadores y de las obligaciones, en este caso de las organizaciones de la sociedad civil, como patrones. En el módulo 2, en el que estará apoyándome Isaac, se encargará de explicarles cuáles son las modalidades de contratación, determinación de las relaciones de trabajo, que ahí es donde hemos detectado muchas dudas de qué tengo que hacer cuando la relación de trabajo inicia, pero sobre todo cuando termina. También platicaremos un poco de cuáles son las modalidades de contratación, como el contrato por tiempo determinado, indeterminado, del teletrabajo que se integró recientemente como una modalidad para poder contratar personal que trabaje en instalaciones fuera del centro de trabajo de los patrones, así como la figura del trabajo voluntario y su tratamiento en México, que sabemos también que es una figura que ustedes utilizan recurrentemente. En este primer módulo inicia con, con conceptos genéricos que nos otorga la Ley Federal del Trabajo respecto de las relaciones individuales de trabajo. ¿Qué entendemos por relación de trabajo? Es cualquier acto que le dé origen, que implique la prestación de trabajo personal subordinado. ¿Qué es eso? Es decir, que una persona física realice las actividades que le indique el patrón siguiendo sus instrucciones, mediante el pago de un salario. La subordinación es básicamente entendida como la obligación del trabajador de seguir las instrucciones que le proporciona el patrón. Se presume que existe un contrato individual de trabajo, que la relación de trabajo existe entre el personal entre la persona física que presta este trabajo y la persona que lo recibe. Por lo tanto, entendemos que el trabajador es la persona física, solamente una persona física puede ser un trabajador que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y como patrón a la persona moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. Hemos detectado en la práctica con las organizaciones de la sociedad civil
que no todas ellas tienen, por ejemplo, un registro patronal y tienen otro tipo de contratación con sus colaboradores, le voy a llamar, quizá a través de contratos de prestación de servicios profesionales de naturaleza civil. Ese tipo de contratos se encuentran excluidos del alcance de la Ley Federal del Trabajo. Ahí es muy importante distinguir que lo que jurídicamente obliga o distingue al patrón de un cliente en una prestación de servicios profesionales es si éste se encuentra dado de alta como patrón en el IMSS, es decir, si ha registrado trabajadores ante el instituto en el régimen obligatorio. Ahora, para que una relación individual de trabajo se formalice, debe existir un contrato individual de trabajo. De ahí la importancia de que documenten correctamente las relaciones de trabajo. La Ley Federal del Trabajo no establece formalidad específica para su determinación, es decir, no hay tantos formalismos como en la materia civil o en la materia mercantil, siempre y cuando las condiciones generales de trabajo sean claras. Así, el contrato, sin importar la manera en la que se presente, obliga a prestar un trabajo personal subordinado mediante el pago del salario en el que se deben establecer las condiciones generales de trabajo, es decir, las condiciones bajo las cuales el patrón contrata trabajadores y estos tendrán los derechos que la ley señala. Es muy importante tener en cuenta que la no existencia de un contrato individual de trabajo no es responsabilidad del trabajador, sino del patrón. Por tanto, la falta de este documento podrá ser sancionable en caso de una inspección para los patrones que no cumplan con este requisito, es decir, que tengan documentadas las condiciones generales de trabajo a través de contratos individuales de trabajo. Ahora, en las condiciones generales de trabajo, ¿qué es lo que se establece en los contratos? Primero, la modalidad del contrato, es decir, si se trata de un tiempo indeterminado, si este está sujeto a un periodo a prueba o a una capacitación inicial, si es un contrato por proyecto, es decir, por tiempo determinado o por una obra específica, qué sé yo, la manera en la que hayamos definido cómo contratar a un trabajador. En las condiciones también se tiene que establecer cuál es la jornada de trabajo, es decir, el tiempo que el trabajador va a estar a disposición en forma subordinada para realizar sus actividades con el patrón. Se deberán establecer los días de descanso y de manera muy particular el salario, la forma de pago del salario. Hace no mucho teníamos una duda de un cliente que decía, es que yo a todos mis trabajadores les sigo entregando un recibo de pago con independencia de que existe la obligación de timbrar la nómina ante el SAT. Se puede, lo sustituye, es importante establecer también estas características. Si internamente ustedes requieren recibos adicionales a los FDIs, se debe establecer contractualmente, aunque ya no necesariamente es obligatorio. Se tiene que establecer el aguinaldo, si se va a pagar el que establece por ley de 15 días, o muchas organizaciones que vemos muy bien dan días adicionales de aguinaldo a sus trabajadores. Los días de vacaciones también se tienen que establecer. Cuando son por ley, pues vaya, la ley sustituye esta referencia, pero si otorgan vacaciones adicionales, también es importante que la señalen, así como la prima vacacional que aplica. En las condiciones generales de trabajo es importante considerar que la ley establece la regla general. ¿Cuáles son los mínimos que deben cumplir los patrones con sus trabajadores? Eso no quiere decir que sean los únicos derechos que pueden otorgarles. Hemos detectado, y también lo celebramos, que muchas de las organizaciones dan a sus trabajadores vales de despensa, en algunos casos vales de gasolina, fondos de ahorro, cajas, etcétera. Este tipo de prestaciones, cuando se otorgan contractualmente, también forman parte de las condiciones generales de trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es su relevancia? Desafortunadamente, cuando llega a haber algún tipo de controversia, ya sea con un trabajador o con una autoridad, siempre se va a buscar el mayor beneficio para el trabajador. De ahí la importancia de que con claridad se establezcan cuáles son las condiciones que la organización pactó para su contratación.
Ahora, las condiciones generales de trabajo deben constar por escrito en el contrato individual de trabajo y mínimamente deben considerar estos datos por ley: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, la clave única de registro de población, el registro federal de contribuyentes y el domicilio del trabajador y del patrón. Estos son los datos mínimos que debe contener el contrato individual del trabajo. Debe señalar el tipo de relación de trabajo, si es por tiempo indeterminado, obra o tiempo determinado, teletrabajo, si está sujeto a un periodo a prueba, capacitación inicial, etc. Se debe establecer con claridad, con la mayor precisión posible, cuáles son los servicios que deben prestarse. Muchas veces, y también consideramos que es una buena práctica, establecer perfiles de puesto, en donde como anexo se establece a mayor detalle cuáles son las actividades que se esperan de un trabajador, e incluso si hay algún tipo de expectativa particular sobre la posición, también puede establecerse en el perfil de puesto. Una recomendación es que así lo establezcan, sobre todo cuando existen diferentes proyectos dentro de la organización, ¿no? O sea, también algo que ocurre en diferentes proyectos es que tienen prestaciones distintas. Esto puede hacerse siempre y cuando se trate de actividades o perfiles distintos de trabajadores. Recordar la regla de que a trabajo igual corresponde un salario igual. Ahora, el servicios que deben prestarse, como señalaba, puede venir ya sea en contrato o anexo en el perfil de puesto. El lugar o los lugares de trabajo donde deba prestarse el trabajo. También nos ha tocado mucho con ONGs que realizan actividades de campo. Es importante tener en cuenta que los trabajadores siempre deben tener un centro de trabajo para efectos administrativos, con independencia de que, por la naturaleza de su actividad, puedan establecerse ciertas zonas de trabajo o ciertos lugares particulares en el que pueden desarrollar su actividad fuera del centro de trabajo. Esto es muy importante determinarlo a nivel contrato, ya que cuando desafortunadamente pasa algún tipo de accidente, algún riesgo de trabajo en tránsito, qué sé yo, es importante determinar si el trabajador se encontraba realizando sus actividades o no. ¿Por qué? Porque al igual que con cualquier patrón, que con cualquier empresa, las ONGs también son sujetas del pago de la prima de riesgo de trabajo. Y recuerden que los accidentes de trabajo pueden aumentar el costo de esta prima que se paga al Seguro Social por los seguros de riesgos de trabajo. También tienen que establecerse con claridad, y ahí sí que ha sido todo un reto para las ONGs determinar la duración de la jornada. Nos ha tocado, y a todos les pasa, tanto ONGs como empresas, donde no es posible definir con claridad cuál va a ser la jornada que va a estar prestando el trabajador, sobre todo cuando son de campo y nos dicen, oye, es que no puedo señalar con claridad a qué hora inicia o a qué hora terminan porque no tengo controles de asistencia. Definitivamente ahí la recomendación es que hagan lo posible por establecer controles internos para señalar la hora en que inicia y la hora en que termina. Esto nuevamente es relevante cuando llegue a existir algún tipo de riesgo de trabajo, porque si no señalamos en el contrato, si no establecemos controles de asistencia, entonces sería muy difícil acreditar, por ejemplo, que un trabajador llega tarde, que un trabajador no llegó a su lugar de trabajo o que suspendió su trabajo durante la jornada de trabajo. Si no la tenemos señalada en el contrato, ¿cómo reclamamos que se cumpla este supuesto? ¿Vale? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta este tipo de condiciones que deben establecerse a nivel contrato, ¿vale? Entonces, pues, la siguiente. También dentro del contrato tiene que establecerse el día y el lugar de pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos en el centro de trabajo. Es muy importante tener en cuenta que las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, también tienen obligaciones como cualquier otro patrón de establecer comisiones para capacitar a sus trabajadores. Es muy importante que esto es obligatorio, incluso tienen que registrar ciertos programas, ciertos planes
ante la Secretaría del Trabajo. En el contrato también tienen que establecerse los días de descanso, vacaciones y las demás condiciones que convengan el trabajador y el patrón, vengan o no en la Ley Federal del Trabajo, de ahí las llamadas prestaciones extralegales. Algo muy importante y que también ha sido un reto con las organizaciones es el tema de la designación de beneficiarios. ¿En qué consiste? Hasta antes de esta incorporación, que fue en 2019, existía un trámite un tanto engorroso que se llevaba a cabo en aquel entonces en las juntas de conciliación para que cuando desafortunadamente fallecía un colaborador o este desaparecía por alguna situación prevista en la ley, las prestaciones a las que tuviera derecho se tenían que pagar a alguien. La ley señala un listado de quiénes pueden ser beneficiarios de un trabajador, pero se estableció entonces la obligación de, para evitar realizar este trámite ante la Junta, establecer en un escrito que puede formar parte del contrato o en un anexo adherido a este, de la declaración de beneficiarios. ¿En qué consiste? Básicamente, el trabajador lista a quiénes serán sus beneficiarios y otorga cierto porcentaje de lo que le correspondería en monto o en prestaciones a sus beneficiarios. Por ejemplo, César Chávez designa a Isaac y a Mina como sus beneficiarios y a uno le deja el 70% y a otro el 30%. En caso de que fallezca, pues entonces se le pagará a uno el 70% y al otro el 30%, entregándoles un finiquito a cada uno de ellos con los saldos que le correspondieran. Con esta designación de beneficiarios, las organizaciones tienen la seguridad de que al momento del fallecimiento pagarán correctamente a la persona que así designó el trabajador los beneficios que le corresponderían. Es muy importante que verifiquen internamente si tienen estos anexos en sus contratos, si forman parte de sus contratos. Si no lo tienen, es muy recomendable que lo hagan. ¿Vale? Desafortunadamente, este año hemos recibido bastantes consultas al respecto y desafortunadamente nos ha tocado que no tienen este documento. Como lo comentaba, es súper importante tener en cuenta que la falta del escrito donde consten las condiciones generales de trabajo, es decir, la falta de tener un contrato escrito, no priva al trabajador de los derechos que derivan de la norma, de la Ley Federal del Trabajo y de los servicios que prestan, pues es responsabilidad del patrón la falta de esta formalidad. ¿Cómo lo revisa la autoridad? Apenas la semana antepasada tuvimos una inspección de la Secretaría del Trabajo local en la Ciudad de México, en la que le requirió a nuestro cliente entregar la totalidad de los contratos individuales de trabajo de la plantilla que reportó durante el desarrollo de la inspección. ¿Y qué creen? Que el cliente no los tenía. Entonces, ya le tocará a Isaac combatir esta multa, porque sin duda le llegará una multa bastante grande a este cliente. Ahora, es importante señalar que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, indemnizaciones y de cualquier prestación que derive de los servicios prestados. ¿A qué me refiero? Un trabajador no puede renunciar a disfrutar vacaciones, no puede renunciar a su aguinaldo o a condonar una parte, no puede renunciar a, bueno, está bien, no me pagues esta semana mi salario. Eso no se puede renunciar. Lo mismo ocurre cuando se pagan los finiquitos. Por ejemplo, el trabajador no puede renunciar al pago de un finiquito que le corresponda por la terminación de la relación de trabajo. Es muy importante, ya lo explicará Isaac, que cuando terminen las relaciones de trabajo se documenten correctamente con la finalidad de poder acreditarle a una autoridad que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones como patrones. Ahora, recordar, en el tema de jornada de trabajo, por cada 6 días de trabajo, el trabajador tendrá derecho por lo menos a un día de descanso. Es muy común que se pacte con los trabajadores que las jornadas sean de lunes a viernes, descansando los días sábado y domingo. Esto puede hacerse negociándolo obviamente con los trabajadores. También es importante establecer que si un trabajador presta de manera regular, es decir,
que su jornada de trabajo sea de domingo a viernes, por ejemplo, es decir, que el día domingo forme parte de su jornada habitual de trabajo, tendrá derecho al pago de una prima dominical, que es de por lo menos el 25% sobre el salario del día ordinario, es decir, 25% de un día de pago normal. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en día de descanso. Nos han dicho, oye, pero es que yo necesito que participe en una activación el día domingo y el día sábado. Ojo, si se otorga como día de descanso obligatorio sábado y domingo y se obliga a trabajar al trabajador en esos días, le corresponde al patrón pagar el salario doble por el servicio prestado durante los días de descanso. Mismo caso de los días de descanso obligatorios. Le voy a llamar al caso anterior los días de descanso contractuales y en el otro los días de descanso obligatorios, es decir, los que derivan de la Ley Federal del Trabajo. Estos días, cuando tienen que trabajar los trabajadores, también se tiene que establecer un pago de un salario doble por el servicio prestado. La jornada de trabajo. La jornada es el tiempo durante el cual los trabajadores están a disposición del patrón para realizar sus actividades y se fija de común acuerdo sin que pueda exceder de los siguientes máximos legales. En la jornada diurna de 8 horas, la nocturna de 7 horas y una jornada mixta, es decir, que inicie en diurna pero nocturna y termine en nocturna, máximo de 7.5 horas. Es muy importante que en los contratos se establezca al menos una media hora de descanso obligatorio. Si el tiempo de descanso puede tomarse fuera del centro de trabajo, no contará como parte de la jornada. Ahí también hemos encontrado un reto con las organizaciones, que es básicamente que no establecen el descanso obligatorio que tienen que tomar los trabajadores y a veces establecen como parte de la jornada habitual jornadas de 9 de la mañana a 7 de la noche, sin establecer una interrupción del trabajo para tomar un descanso o tomar alimentos. Esto es muy riesgoso porque desde el inicio estarían pactando horas extras, lo cual es ilegal. Es muy importante que revisen que en sus contratos se fijen jornadas que se encuentren ajustadas a los máximos legales por la Ley Federal del Trabajo y que establezcan el descanso obligatorio dentro de la jornada de trabajo. Es muy importante que este tiempo no lo pueden tener seguido. ¿Qué nos pasó también en una inspección recientemente? Todos los trabajadores tenían biométricos de acceso a las 7:50 de la mañana, 8 de la mañana, y todos reportaban salida 7:15, 7 de la mañana, 7 de la noche. O sea, era una jornada muy larga y no establecía, pero nos decía el cliente, oye, pero es que les doy 2 horas de alimentos. ¿Y cómo lo veo? Si en el contrato no lo señalas y en tu biométrico para poder suspender la jornada de trabajo para tomar alimentos tampoco lo estableces. Entonces es muy importante establecer este tipo de controles para poder tener seguridad sobre la hora de inicio y terminación de la jornada de trabajo y sobre el tiempo que se suspende la relación de trabajo para tomar alimentos, la jornada de trabajo, perdón, para tomar alimentos. Las horas extras. Como lo comentaba, son horas extraordinarias, o sea, no pueden establecerse contractualmente, ya que la jornada de trabajo pactada solo puede extenderse por circunstancias extraordinarias, nunca más de 3 horas diarias, ni más de 3 veces en una semana. Es decir, puede haber un máximo de 9 horas por semana de horas extras. Las horas extras se pagan con el 100% del salario que corresponda a las horas de la jornada. Y cuando llegue a exceder indebidamente de las 9 horas máximas, se obliga al patrón a pagar un excedente del 200% más del salario, sin perjuicio de que el hecho de que lo pagues no te exime de que la autoridad pueda sancionarte por abusar del máximo establecido de horas extraordinarias. Es muy importante señalar que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor
al de la jornada de trabajo, salvo por las primeras 9 horas extras de cada semana que pudieran de manera extraordinaria surgir. El salario. El salario, básicamente, aquí también ha habido mucha duda de cuál es el salario cuota diaria y cuál es el salario diario integrado. Es importante distinguir ambos conceptos porque se utilizan para situaciones distintas. La cuota diaria es básicamente lo que recibes en cash día a día, lo que recibes en tu quincena, esa es tu cuota diaria, ya menos impuestos, etcétera. Eso es lo que te están pagando, ¿vale? No obstante, el salario diario integrado es el que se utiliza para el pago de indemnizaciones, ¿vale? Este salario diario integrado se integra con lo que recibes cuota diaria, más gratificaciones, bonos, otras percepciones, pagos por habitación, primas, comisiones, alguna prestación en especie que reciba el trabajador, cualquier otra que pueda otorgársele al trabajador por la realización de su trabajo. Estos conceptos adicionales a la cuota diaria se integran a un salario diario integrado solamente para el pago de indemnizaciones. Por ejemplo, el aguinaldo se paga con cuota diaria, no con salario diario integrado. El pago de los 3 meses de salario, en caso de que se llegue a pagar, se paga con salario diario integrado y no con cuota diaria, ¿vale? Como lo comentábamos, a trabajo igual debe corresponder salario igual, de ahí la importancia de que aquellas organizaciones que tengan proyectos distintos o salarios distintos tengan perfectamente armados organigramas internos que distingan a los trabajadores que reciben prestaciones distintas. Porque sin duda es posible establecerlo cuando se trata de proyectos asociados a un donativo específico o un proyecto específico, siempre y cuando se encuentren bien diferenciadas las categorías de trabajadores. El plazo para el pago del salario no podrá ser mayor de 15 días. Ojo, ahí también hemos detectado algunas prácticas en las que se paga solamente el salario mensual y es solamente un pago mensual. Ahí, ojo, la ley señala que no puede ser mayor de 15 días. Es importante tratar. Sé que muchas veces escapa de controles locales, sin embargo, consideren que ahí hay un riesgo cuando se paga de manera mensual, por ejemplo, el salario. El aguinaldo se paga de manera anual y será equivalente a 15 días de salario mínimo, o sea, es el mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo, y es de cuota diaria. Este deberá pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Cuando digo antes, es decir, que tienen hasta el 19 de diciembre para pagarlo. Ya cuando lo hacen después, ya pueden estar ya estarían en un incumplimiento en esta obligación. Ahora, en cuanto a las vacaciones, la regla recientemente cambió. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones. Este no puede ser inferior a 12 días y aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 días por año subsecuente. Después del cuarto año de servicios, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. ¿Vale? Esta es la nueva regla. De ahí, digamos, la importancia de tener un control de cuándo un trabajador inicia a trabajar para poder hacer el conteo de vacaciones. También nos ha tocado la práctica de que muchas organizaciones utilizan una vacación adelantada, ¿no? O sea, que cuando el trabajador cumple 6 meses, le permiten disfrutar por adelantado los días de vacaciones. ¿Esta práctica se puede hacer? Sí, sí la pueden hacer, solo consideren que les puede cambiar los calendarios de vacaciones que pudieran tener establecidos. No está prohibido, en realidad, insisto, la ley establece lo mínimo. Si ustedes deciden dar algún otro beneficio a sus trabajadores, esto es viable. Simplemente la recomendación es establecerlo a nivel contrato para tener claridad sobre la prestación, sobre la forma en la que se calculará e internamente tener los controles administrativos necesarios para que los cálculos se hagan correctamente, ¿vale? Los trabajadores tienen derecho al pago de una prima vacacional que no puede ser menor del 25% del salario que corresponda al número de días del periodo de vacaciones. Es decir, durante el primer año, que son 12 días, corresponderá el 25% sobre el salario de esos 12 días.
Este derecho a las vacaciones se concede dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Es decir, una vez que el trabajador haya cumplido el supuesto para disfrutar las vacaciones, podrá disfrutarlas dentro de este periodo de 6 meses. Los patrones tienen la obligación de entregar anualmente una constancia que contenga la antigüedad, el periodo de vacaciones que corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. Ahí recientemente con la modificación al tema de las vacaciones pues hay un criterio que se contrapone con esta última regla. Seguramente aquellos que estuvieron con este lío de la pandemia, en donde la recomendación de la secretaria del trabajo en aquel entonces fue, como no sabíamos cuánto iba a durar en aquel entonces la suspensión de actividades por la pandemia, fue adelanta el disfrute de los días de vacaciones en lo que vemos que ocurre con la suspensión de actividades. Y nos preguntaban, oye, pero legalmente puedo indicarle a un trabajador en qué fecha debe disfrutar las vacaciones. La respuesta era sí. Y hoy se conserva la regla en realidad. Sin embargo, también se establece la regla que el trabajador definirá las fechas en las que pueda disfrutar sus vacaciones. Lo que recomendamos ahí establecer, sin duda, es una política interna de vacaciones en donde se socialice con todos los trabajadores para que puedan establecer procesos, autorizaciones, que eso no se contraponga con alguna actividad específica que deba realizar la organización, alguna situación particular o algún periodo del año en el que requieran mayor gente trabajando, quizá no sea el mejor momento para dar vacaciones, no lo sé. Establecer cómo estas políticas les facilitará tener claridad sobre cómo podrán otorgar las vacaciones a sus trabajadores. Pues listo, esta es la primera parte de esta sesión y aquí ya podríamos ahora sí abrir 15 minutos de preguntas y respuestas sobre este primer módulo. No sé si haya por ahí alguna pregunta de nuestros participantes. Sí, sí, muchas gracias, César. Aquí ya tenemos algunas dudas que te voy a ir leyendo. Gracias, Susana. ¿Qué pasa si se establecen ciertas vacaciones al año y no las alcanzan a tomar? ¿Se tiene que pagar los días no tomados? Las vacaciones, a ver, un tema de la acumulación de actividades, ¿vale? Ahí es de vacaciones, ahí es muy importante tener en cuenta. Las vacaciones pueden disfrutarse durante el año siguiente al que se generó el derecho, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que las vacaciones no son acumulativas. Es decir, un trabajador no puede no decidir tomar sus vacaciones durante el tiempo que generó y el lapso del año que tuvo para disfrutarlas, para que el siguiente se acumulen las 12 más 14, no lo sé, o sea, que tenga entonces en algún momento de la vida 20 días de vacaciones, ¿no? O 25 durante los primeros 3 años, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que las vacaciones se tienen que disfrutar, que no son acumulativas y que se pueden pagar. Ahí también hay una práctica que no necesariamente es mala. Las vacaciones, la prima vacacional se debe pagar, uno, o cuando el trabajador disfruta de la vacación, o bien cuando el trabajador genera el aniversario de su contratación. ¿Vale? Entonces, ahí qué es lo importante. El trabajador tiene hasta un año para disfrutar de las vacaciones que generó, que tiene derecho una vez que generó este derecho, es decir, a partir de su aniversario, ¿vale? Y que estas no son acumulativas. Si no las disfruta, el derecho se pierde. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta, Cristina Corrales nos dice, si añado prestaciones, ¿debo generar otro contrato o un adendum? Perdón, es que escuché muy, muy bajito. Ok. Ok, Cristina Corrales nos pregunta, si añado prestaciones, ¿debo generar otro contrato o un adendum? Si añades prestaciones y no modificas las que ya tienes, o sea, solamente vas a adicionar, por ejemplo, la entrega de vales de despensa, de una tarjeta de despensa, solamente es recomendable una adenda o adendum. No es necesario celebrar un nuevo contrato o un convenio modificatorio. ¿Cuándo sí es necesario? Cuando modificas situaciones que en realidad cambian la contratación inicial. Por ejemplo, un cambio de puesto.
¿Por qué? Porque tienen nuevas actividades, va a tener un nuevo perfil de puesto, va a tener un nuevo salario, que no va a ser, digamos, como el que deriva de los ajustes por virtud del salario mínimo, cualquier cosa. En ese caso, no es necesario establecer un convenio modificatorio. Pues bien, en ese caso sí es necesario establecer un convenio modificatorio porque estás cambiando sustancialmente las condiciones originales de contratación. Pero cuando solo vas a adicionar alguna prestación, con una adenda es más que suficiente. Y es una buena práctica, Cristina, qué bueno que lo haces. Perfecto. Ahí había otra pregunta muy similar con un asistente anónimo que decía que si cambia el salario es necesario hacer un adendum para mencionar ese dato. Pues justo también ya quedó resuelta con lo que nos acabas de decir. También considera, perdón Susana, ahí adicionaría algo más. En el caso del salario, cuando este no es simplemente una actualización por temas, digamos, naturales, inflacionarios, no es necesario hacer una, no es necesario hacerlo. Porque en realidad este se va a actualizar en función de lo que tú pagues al IMSS. Cuando cambias ahora sí un salario dramáticamente por un cambio de puesto, ahí sí la recomendación es hacer el adendum o el convenio modificatorio, ¿vale? Solamente como en estos casos donde cambies, sobre todo los puestos de trabajo, cuando hay alguna promoción interna, ahí sí la recomendación siempre es documentar. Perfecto, muchas gracias. Ahora, Fernanda Aguilar nos pregunta, el caso de que el domicilio fiscal del trabajador no coincida con el domicilio de su identificación oficial, ¿cuál de los dos se plasma en el contrato? En el contrato tienen que establecer el domicilio en el que viva el trabajador. Por eso tienen que solicitar el comprobante de domicilio. Una cosa es el domicilio fiscal, que es el que puede establecer en su constancia de situación fiscal. Perfecto, ese en realidad no es un domicilio para efectos de practicar notificaciones, salvo que expresamente con otro documento como un comprobante de domicilio lo señale el trabajador. ¿Qué ocurre? Y lo vemos bastante. Muchas veces el domicilio fiscal es el de sus contadores. Entonces, pues en realidad no nos sirve de nada, ¿no? O sea, con independencia de que su constancia de situación fiscal señale un domicilio o que el domicilio de su identificación, su INE, por ejemplo, a veces, o sea, muchas veces no tiene ni el domicilio completo. Yo, por ejemplo, no tengo mi calle, solamente aparece la colonia y el código postal. En ese caso, para poder acreditar mi domicilio, tengo que presentar un comprobante de domicilio, electricidad, suministro de agua, internet, telefonía, para acreditar mi domicilio. Entonces, la respuesta es, de los dos, siempre pide mejor un comprobante de domicilio que el trabajador proporcione para realizar cualquier tipo de notificación. Perfecto, muy bien. Y siguiente pregunta, Cintia Flores nos dice, entonces se necesita adjuntar el descriptivo de puesto al contrato. ¿Es necesario que lo firmen también? Sí, sí, ojo. ¿Es necesario? La respuesta es recomendable. O sea, la obligación es tener la descripción lo más detallada posible del servicio que va a prestar en el contrato. Hemos visto que luego nos dicen, no, es que es muchísimo lo que se establece en el perfil de puesto. ¿Puedo mandarlo anexo? La respuesta es sí, y sí deben firmarlo. La obligación es detallar con la mayor precisión posible la actividad que van a realizar los trabajadores, ya sea en el contrato, ya sea en un anexo, y todos los anexos del contrato se firman, todos. Y la Perfecto. última pregunta de este módulo, ¿hay alguna más? Todavía tenemos varias. Tú me dices en qué momento quieres continuar. Sí, solo Dice, una más y para pasar a la siguiente, al siguiente módulo, pues. dice, si el día domingo que está establecido como día de descanso trabajado, el colaborador trabaja una hora como ¿cómo tendría que pagarse? ¿Sería de igual forma el 25%? O sea, si el domingo no era parte de su jornada de trabajo, pero se le pidió trabajar, ¿correcto? Y trabajó una hora. Ahí en realidad lo que le correspondería es un salario doble, en realidad, porque lo que hiciste fue, ajá, o sea, incluso por haber trabajado solamente esa hora, le correspondería el trabajo doble, porque lo hiciste trabajar fuera de su jornada de trabajo. Te diría, ¿y le corresponde prima dominical? No, porque no le cambiaste la jornada, solamente tendrías que realizar el pago doble.
Perfecto. Listo. Entonces, si Entonces, quieres, ahora le cedo la palabra a Isaac para continuar con el siguiente módulo de la presentación. Si nos da tiempo al final, continuamos con desahogando más preguntas. Si no, les dejamos también nuestros datos para que puedan contactarnos. Los dejo con Isaac. Adelante. gracias. Muchas gracias, César. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de las modalidades de las relaciones de trabajo como parte de este segundo módulo. Vamos uno más adelante. Primero que nada, hablemos de las duraciones de las relaciones de trabajo. Prácticamente la ley prevé 4, una es poco común, pero igual la mencionaré al final. La más común y la que es regla por ley es el tiempo indeterminado. ¿Qué significa esto? Ustedes contratan a un trabajador sin que ustedes tengan un plan previo de cuándo va a dejar de trabajar para ustedes. La ley genera una regla en donde dice que esto debe ser la mayoría de los contratos y solamente por excepción se pueden usar las demás. Tiempo determinado significa que el trabajador es contratado en un momento y desde el principio ya se prevé cuándo va a dejar de trabajar con ustedes. Y la hora determinada ha sido una lógica muy parecida, pero en vez de determinar un tiempo en el que va a terminar el empleo, digamos que se trata más del cumplimiento de un objetivo. Por ejemplo, esto es muy común en el sector construcción. Si yo contrato a alguien para construir un edificio, tal vez no sé cuánto tiempo se va a tardar, pero sí sé que cuando se termina de construir el edificio, esa persona pues ya no va a tener un puesto porque ya no va a haber nada más que hacer. Para tener contratos por tiempo determinado y por hora determinada, solamente hay 2 circunstancias que la ley permite para esto. El primero, cuando se esté reemplazando a un trabajador de forma temporal. Cuando sucede esto, por ejemplo, pensemos que ustedes tienen un contador, lo tienen que operar, va a estar 3 meses fuera de la oficina. En esos 3 meses, ustedes podrían contratar a otro contador para que haga el trabajo hasta que el contador que está por tiempo indeterminado regrese a su empleo, termine su incapacidad. Esto también se puede aplicar, por ejemplo, cuando alguien está en licencia de paternidad o cuando alguien está, por ejemplo, menos común, pero desempeñando algún cargo público temporalmente. Esa es la primera causa. Es muy común que a veces pasa, en todos lados puede haber una incapacidad y pues bueno, ¿no? También la ley da esta flexibilidad de contratar a una persona que sustituya temporalmente a quien no puede trabajar en un momento dado para no dejar descobijada a la asociación. El segundo caso es cuando la naturaleza del puesto lo requiere. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde hemos visto una tendencia muy clara de las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, tal vez ustedes tienen un proyecto que va a durar 6 meses. Cuando termine ese proyecto, ustedes ya no van a necesitar a cierto personal que trabajó en ese proyecto porque no tienen actividades permanentes para ellos. Entonces les dan un proyecto por ese tiempo o por esa obra, si es que el proyecto depende más de la realización de un objetivo y no tanto de un tiempo de duración. Y bueno, ¿no? La justificación de por qué la excepción se aplica es que cuando termine ese proyecto ya no van a necesitar ese puesto de trabajo. Un problema muy común que hemos detectado con asociaciones civiles, con JAPS, con muchas organizaciones de la sociedad civil, es que tienen a toda su nómina bajo tiempo determinado. Esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque tal vez el personal operativo pues sí depende de proyectos específicos donde hay un financiamiento y hay un principio y un fin determinado, lo cual obviamente no significa que si el proyecto se extienda ustedes no puedan extender ese tiempo. Pero, por ejemplo, un error importante que les podría detectar una autoridad es tener a su personal administrativo que no depende de un proyecto en específico por tiempo determinado. Es una mala práctica que hemos visto constantemente y recomendamos pues no incurrir en este error que nos puede meter en un problema después. Sabemos que obviamente también el personal administrativo a veces depende de que haya financiamiento o no, pero esa no es una justificación suficiente para tenerlos por tiempo determinado, porque al final el puesto de trabajo se va a seguir requiriendo mientras la asociación siga existiendo. O tal vez no. O sea, por ejemplo, tal vez ustedes requieren, no sé,
un segundo contador por un rato para arreglar un problema. Ahí sí tienen una situación que les justifica el tiempo determinado. Pero si es una persona que está de tiempo completo y que no depende de un proyecto en especial, recomendamos que siempre los contraten por tiempo indeterminado. Para la cuarta modalidad de la relación de trabajo, que no viene aquí en la presentación, no es muy común, pero tal vez algunas organizaciones de la sociedad civil, especialmente en materia agrícola, por ejemplo, les puede surgir la necesidad de usarla, es el trabajo por temporada. ¿Cómo funciona el trabajo por temporada? Ustedes contratan a alguien para que labore con ustedes solo determinado tiempo del año. Cuando termina ese tiempo del año, se suspende la relación de trabajo y se reanuda la siguiente vez que empieza esa temporada. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una cosecha que solamente, no sé, de alguna fruta que solo se da de enero a abril, contratan a alguien de enero a abril, luego no trabaja el resto del año, se suspende, no tienen que pagar a ustedes ni esa persona a trabajar, y el próximo enero regresa a trabajar hasta abril y así funciona. Esto sobre la duración de las relaciones. Vamos a la siguiente. Hablemos un poco ya específicamente de lo que se consideran modalidades. Seguro habrán escuchado de los dos más comunes, que son el periodo a prueba y el periodo de capacitación inicial. El periodo a prueba implica que cuando el trabajador empieza a trabajar en la asociación, le dan un máximo de 30 días para ver si realmente es bueno haciendo el trabajo para el que se le contrató. Si da el ancho, si tiene las habilidades, digamos, tiene las capacidades para seguir en ese puesto de trabajo. La capacitación inicial tiene una naturaleza un poco diferente. Ustedes al principio contratan al trabajador y los primeros días, hasta 3 meses, pues le dan instrucción para ver si entiende e integra bien lo que su puesto de trabajo requiere, sin asumir que ya lo sabe de antes. Los límites, y aquí también hay una práctica muy común de excederlos, para periodo de prueba, 30 días, para capacitación inicial, 90 días. Hay una excepción, puestos directivos, 180 días. Ahora, cuando estamos en tiempo determinado u obra determinada, hay que tener mucho cuidado con cómo usar periodos de prueba o periodos de capacitación inicial. ¿Por qué? Si la duración de la relación de trabajo es menor a 180 días en total, no podemos poner un periodo de prueba ni un periodo de capacitación inicial. Tiene que ser más de 180 días para que si el contrato es por tiempo determinado, se puedan usar estas modalidades. También algo que sugerimos, no es una buena idea necesariamente disfrazar un periodo a prueba de una capacitación inicial para tener más versatilidad en tiempos, porque si les llega una inspección les van a pedir los contratos que diferencien entre una cosa y la otra. Cuando tienen trabajadores por tiempo, bueno, independientemente del tiempo, pero por periodo a prueba o por capacitación inicial, cuando termina ese periodo, su comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, que es una comisión que todos tienen que tener, todos los patrones, por ley, integrada por el mismo número de representantes patronales y representantes de los trabajadores. Tiene que emitir una opinión sobre si el trabajador acreditó las capacidades necesarias para seguir el puesto de trabajo. ¿Qué sucede aquí? Si el trabajador va a seguir, tal vez no es un gran problema que no lo tenga. Pero si el trabajador no acreditó y ustedes planean que ese trabajador se vaya después de su periodo de prueba, sí es súper importante que documenten la reunión de esta comisión mixta, tal vez un par de días antes de que termine pues el periodo de prueba o de capacitación, para que se genere la opinión de esta comisión de que el trabajador no acreditó tener lo suficiente para continuar en el trabajo. Vamos a la siguiente. Obviamente también si tiene un periodo de prueba de capacitación inicial y no hay nada que documente que el trabajador se va a dar de baja al final, se asume que va a continuar la relación. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Hablemos un poco del teletrabajo. El teletrabajo es algo relativamente nuevo en la ley, no necesariamente nuevo en la práctica,
pero que implica que el trabajador no está en el centro de trabajo, sino en un lugar que el propio trabajador designa para realizar sus labores. Obviamente no todos los puestos de trabajo son compatibles con el teletrabajo. Si ustedes tienen, por ejemplo, personal operativo en un proyecto agrícola, pues claramente la gente no va a poder sembrar desde su casa, ¿no? Pero, por ejemplo, personal administrativo, muchas veces tal vez no es necesario que estén en la oficina un determinado tiempo. Prácticamente, ¿cuál ha sido la regla con el teletrabajo? Para que la relación de trabajo se considere como teletrabajo, el trabajador tiene que estar más del 40% de su jornada semanal, por así decirlo, fuera del centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, si trabaja 4 días en su casa y un día en la oficina cada semana, entonces sí es teletrabajo. Pero si es al revés, va 4 días y solamente uno está desde su casa, ahí no es teletrabajo. Entonces no le aplican las reglas que la ley prevé para el teletrabajo. Prácticamente, ¿qué tiene que pasar cuando hay teletrabajo? Primero, si ustedes tienen gente en su plantilla que por contrato labora más del 40% fuera del centro de trabajo, tienen que pagarle una cuota que ayuda a cubrir los gastos que se necesitan para que trabajen remotamente. Por ejemplo, si es alguien administrativo, el internet, una parte tal vez de la luz, cualquier otra cosa que requiera para poder cumplir con su descripción de puesto fuera del centro de trabajo. También tienen que tener una política y tienen que tener una forma de evaluar que el lugar de trabajo, es decir, donde está el trabajador realizando sus actividades, que no es la oficina, pues tenga condiciones de seguridad e higiene decentes. Para esto se puede hacer de dos maneras. La primera es que la propia asociación vaya a ver la situación, llena un checklist que viene en la NOM 037, revise si las condiciones son adecuadas. Muchos trabajadores no van a querer que su patrón entre a casa. Entonces, los trabajadores pueden llenar este checklist por sí solos, dando evidencias, por ejemplo, fotográficas o videográficas de las circunstancias de su lugar de trabajo. Obviamente, si ustedes tienen el trabajo, hay que ser muy cuidadosos con los contratos, porque el hecho de que ustedes, por ejemplo, le paguen el internet al trabajador en su casa para que pueda cumplir con sus actividades, pues no debe permitir ciertos abusos de trabajadores, de decir, bueno, es que yo trabajo en un lugar diferente cada día de la semana, y entonces tienes que pagar el internet de los 5 lugares porque de lunes a viernes voy a otro lado. Estas son cosas con las que hay que tener mucho cuidado en los contratos, en las políticas y pues en cualquier otro documento que sustente que existe teletrabajo. Hay algo que llamamos principio de reversibilidad. ¿Qué significa esto? Tanto ustedes como el trabajador tienen derecho a decidir que el teletrabajo acaba y que el trabajador regresa a trabajar en la oficina en más de un 60% del tiempo. Ustedes pueden establecer que la asociación tiene el derecho de ejercer este principio, o el trabajador también. La NOM 037, que salió hace un par de años para regular este tema, notó como una preocupación que alguna gente tiene problemas de violencia doméstica, por ejemplo, o de que no está en lugares adecuados para trabajar remotamente, no tiene un espacio adecuado. Y entonces también el trabajador puede decidir que quiere regresar al centro de trabajo, y es perfectamente válido. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas con ley de trabajo? Proporcionar herramientas, como ya lo comentaba, bueno, además de que paguen costos, pues de gastos generales, como es el internet, la luz, también es darle al trabajador lo que necesita para hacer trabajo fuera de la oficina. Por ejemplo, si necesita una computadora, si necesita papelería, si necesita algún tipo de herramienta especializada, de equipo, pues se lo tienen que traer. Obvio, lo relevante es que ustedes tengan un inventario de este material y tengan cartas responsivas para que también a ustedes no les genere gastos de más o un mal uso de estas herramientas. Tienen que respetar el derecho a la desconexión. Esto significa la jornada de trabajo prevalece incluso cuando alguien esté de trabajo. Si mi contrato dice que trabajo de 9 a 5, incluso cuando estoy trabajando en casa es de 9 a 5,
No pueden hablarme del trabajo a las 10 de la noche, pedir cosas solo porque estoy en casa. El salario se tiene que seguir pagando, igual en las formas, montos, lugares establecidos. Obviamente esto puede ser una transferencia bancaria, si es así hay que establecerlo. Bueno, el tema del equilibrio no hay como una obligación tan concreta, simplemente permitir que el trabajador tenga un balance adecuado entre su vida laboral y su vida personal, considerando que ambas concurren en el mismo espacio físico la mayoría de las veces. Pago de costos, ya lo comentábamos, telecomunicaciones, electricidad. El tema de perspectiva de género es algo especialmente, por ejemplo, con mujeres trabajadoras, si tienen hijos pequeños que están en casa, pues permitirles también este balance entre poder atender a su familia, a sus hijos pequeños y también el trabajo sin que haya una interferencia pues de ninguna de las dos partes, ¿no? La seguridad de la información, esto es algo muy importante. Cuando tienen gente en teletrabajo, tal vez tiene acceso remoto a información confidencial, a datos personales. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener políticas muy robustas para no violar normas, digamos, obligatorias de seguridad de la información. Pues que el hecho de que alguien esté en su casa no sea un pretexto para que revele información confidencial de la asociación. Y también hacia el otro lado, ¿no? O sea, que el hecho de que ustedes puedan ver el espacio de trabajo del trabajador, pues no significa que pueda haber ciertas intromisiones en el Estado, de la gente que está ahí, etc. Seguridad social, el hecho de que haya teletrabajo no justifica que los trabajadores no estén inscritos al IMSS, todos tienen que estar inscritos al IMSS si son trabajadores. Y capacitación, pues, además de la que se le dé al trabajador por el puesto de trabajo que tenga, es importante capacitarlo en tecnologías de información y comunicación y en el uso de herramientas que se necesitan para que pueda desempeñar su puesto de manera remota. Vamos a la siguiente. Bueno, ya les comentaba, hace un par de años para regular el teletrabajo apareció la NOM 037, algunas obligaciones generales tienen que tener un listado de trabajadores que estén en teletrabajo, tienen que tener una política de trabajo, obviamente esta política tiene que estar alineada al resto de sus políticas y contratos, tiene que ser congruente si tienen contrato colectivo con un sindicato o su reglamento interior de trabajo. Creo que en muchos de sus casos será más lo segundo que lo primero, pero puede haber un sindicato también. La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene tiene que estar informada de los riesgos de trabajo que aparecen con el teletrabajo. Por ejemplo, si alguien está en un lugar que tal vez no es de todo seguro, nos ha llegado a comentar algún cliente que en algún momento cuando mandó a su gente a teletrabajo por primera vez, llenaron el checklist y se dieron cuenta de un trabajador que su casa estaba en condiciones un poco complejas, por ejemplo, techo era de madera y no estaba aparentemente bien clavado. Entonces, como que estas cosas son elementos que la propia asociación tiene que conocer para saber a qué riesgos de trabajo se enfrentan cuando alguien está en teletrabajo. Tienen que tener el listado de verificación, que este es el checklist del que les hablaba. La comisión mixta tiene que juntar todos esos checklists y pues tener en cuenta esos riesgos. Bueno, los mecanismos para la reversibilidad, esto solamente es el proceso para regresar al teletrabajo presencial y las justificaciones que tiene que haber para esto. Y obviamente, bueno, tienen que documentar estos procesos de implementación. Es bueno siempre tener recibos de si le dan montos al trabajador para pagar sus gastos o los pagan directamente, el inventario que le dan al trabajador, las herramientas que les entregan. Siempre es bueno tener documentos de todo esto. Es un tema muy complejo, apenas se empieza a desarrollar en México, se reguló por primera vez en 2021, la NOM salió en 2023. Entonces, todavía no hay muchos elementos de cómo funcionan las inspecciones y los criterios de la autoridad, pero hay que tener cuidado justamente porque todavía hay mucha incertidumbre. Vamos a la siguiente. El tema del voluntariado. Esto sabemos que les provoca muchas dudas. Empezaré con la siguiente frase. El voluntariado no es una relación laboral. De ninguna manera lo es. La Ley Federal del Trabajo no habla de voluntariado. A nivel federal no hay
ninguna normatividad que hable de voluntariado, a veces a nivel local. ¿Por qué el voluntariado no es un trabajo? No tiene una remuneración, si ustedes no tienen que pagar un salario ni ninguna prestación a un voluntario. El voluntario, por propia intención, decide participar en una actividad. ¿Y cómo se documenta el voluntariado? ¿Hay obligación específica de que tengan un contrato o algo así? La verdad es que no. Pero si ustedes quieren cubrirse, porque piensan que puede llegar a haber la situación donde un voluntario vaya y demande que era un trabajador y que no le estaban pagando, ¿qué es lo que pueden hacer? El voluntario les firma una carta que es una manifestación unilateral. ¿Qué significa esto? Que el voluntario la firma expresando que quiere participar en el voluntariado, pero ustedes no la firman. Ustedes solamente la reciben y entonces ahí ya se documenta que esta persona está realizando actividades con ustedes solamente en carácter voluntario, no generando remuneraciones, prestaciones, ni ningún beneficio directo para el voluntario. Los voluntarios no pueden recibir ningún tipo de dinero. Por ejemplo, si ustedes pagan viáticos para voluntarios, es mejor que los paguen directos, o por ejemplo, si van a pagar un boleto de camión para que vayan a algún lado, paguen ustedes el monto de forma directa. Mejor no le den dinero al voluntario, porque esto puede convertirse en algo de muy alto riesgo. Es bueno tener diferenciados trabajadores o voluntarios cuando tienen proyectos en campo. Puede ser con gafetes, con camisetas. Hay diferentes maneras en las que ustedes pueden maniobrar para que se vea quién es trabajador, quién es voluntario. No hay subordinación. Por supuesto, ustedes les pueden dar ciertas instrucciones operativas a los voluntarios, de bueno, esto se hace de esta manera, pero lo que no hay es pues una obligación tajante del voluntario de cumplir lo que le diga, por ejemplo, un líder del proyecto. Obviamente esto, pues, excluyendo temas de sentido común, como si hay algún tema de seguridad que el voluntario no está cumpliendo y que, pues, por no poner a nadie en peligro, ustedes tomen alguna decisión de sacar al voluntario del proyecto. César, no sé si querías comentar algo adicional. Sí, muchas gracias. Solamente comentar aquí algo, una práctica de riesgo que detectamos no hace mucho con el tema del trabajo voluntario. Hemos detectado que hay algunas empresas o personas físicas que ponen a disposición de las organizaciones de la sociedad civil voluntarios. ¿Vale? Es muy importante cuidar este tipo de esquemas, ya que cuando los voluntarios en realidad no son voluntarios, sino que forman parte de la plantilla de un tercero que pone a disposición de la organización para realizar trabajo voluntario, no se están cumpliendo con estas reglas que está señalando Isaac y que pueden generar un riesgo alto de que pudiera considerarse que ni son voluntarios, en realidad son trabajadores y que se están tercerizando. ¿Vale? Es muy importante que si detectan un esquema similar al que les estoy mencionando, se acerquen con su abogado de confianza, que puede ser Samano Abogados, y revisen esta situación, porque es muy riesgoso. Solamente eso. Muchas gracias. Ahora, como los voluntarios no son trabajadores, no les corresponde ningún beneficio que le corresponde a los trabajadores. Ni salario, ni prestaciones, ni se inscriben en el IMSS, ni temas, por ejemplo, de accidentes de trabajo. El seguro de riesgos no los cubre. Si alguien alega un accidente de trabajo en camino al voluntariado, definitivamente eso no es un accidente de trabajo porque no hay trabajo. Entonces, no hay que atribuirle al voluntariado obligaciones laborales. No las hay. Obviamente tampoco tienen obligaciones fiscales específicas con un voluntario, retenerle fondos para alguna obligación que tenga pendiente, nada de esto. El voluntariado es algo que la persona que actúa como voluntario decide hacer. Simplemente. Vamos a lo siguiente. Terminación de las relaciones de trabajo. Hablemos primero de las suspensiones de relaciones de trabajo. La suspensión no es una terminación, es temporal, implica que el trabajador no va a trabajar por un tiempo
Y el patrón no va a pagar el salario por un tiempo, por el mismo tiempo, obviamente. Solamente se puede suspender las relaciones de trabajo en los casos que la ley lo indique, que son cuando el trabajador tiene una enfermedad contagiosa mientras prevalezca esa enfermedad, una incapacidad temporal que no es un riesgo de trabajo, o sea, no lo sé, un trabajador podría accidentarse por fuera haciendo algo indebido. Obviamente esto no significa que Dios no le puede dar una incapacidad, pero pues cuando es externo no impacta directamente en su seguro de riesgos. Si el trabajador está en prisión preventiva, eso quiere decir, no se le ha dictado sentencia, pero obviamente no puede ir a trabajar porque está detenido. Cuando no tiene los documentos que se necesitan para prestar el servicio. Por ejemplo, si ustedes tienen choferes como parte de su nómina y esta persona no tiene licencia, pues mientras no tenga licencia no puede manejar, no puede cumplir con su puesto. Entonces, hasta que no tenga la nueva licencia, se puede suspender la relación de trabajo. El tema de la conclusión de la temporada, ya lo comentábamos, si tienen trabajadores contratados por temporada, mientras no hay temporada, hay suspensión. Bueno, se habla aquí de la esencia del artículo 140 de la Ley del Seguro Social. Esto es algo que se agregó en la ley hace unos 4 o 5 años. Cuando hay madres o padres que sus hijos menores de edad son diagnosticados con cáncer, hay una especie de licencia para ellos por un tiempo. Y bueno, los permisos sin goce de sueldo. Esto no es realmente algo que la ley prevea. Ustedes pueden pactar con el trabajador que se suspenda una relación de trabajo por algún motivo. Por ejemplo, aquí en algún momento tuvimos una circunstancia en donde un abogado quería irse 2 meses, estudiar un curso fuera. Obviamente sus vacaciones no le alcanzaban para eso, entonces pactó que se le suspendiera la relación de trabajo ese par de meses. Este es por mutuo consentimiento, no lo prevé la ley. No es de alto riesgo porque suele ser algo consensuado, pero bueno, aún así hay que tener cuidado en documentarlo. Vamos a la siguiente. Ahora sí, la terminación de las relaciones de trabajo, aquí sí no es temporal, es cómo acaban las relaciones de trabajo. Mutuo consentimiento del patrón y el trabajador, se firma un convenio, tiene que estar por escrito, tiene que documentar las circunstancias de por qué se está terminando el trabajo. Lo pueden hacer de manera privada, lo pueden hacer ante los centros de conciliación también. Si lo hacen de manera privada y los montos que están pagando son altos, recomendamos que sea con notario público. Obviamente, en un convenio de terminación no puede haber renuncia de derechos, es decir, no se le puede no pagar salarios de los días que ya trabajó, vacaciones en las que ya tenía derecho, prima de vacacional, aguinaldos a los que ya tenía derecho. Lo que sí es que en un convenio de terminación no necesariamente tienen que dar indemnizaciones, ustedes pueden pactar, pues si quieren dar un monto más o cuánto de ello, no hay una obligación tan tajante por ley. La muerte del trabajador, pues evidentemente esto da por terminada la relación, los trabajos no se heredan. Lo único es, como ya lo comentaba César al principio, la designación de los beneficiarios para pagarle esas prestaciones pendientes de pago ya generadas a quien tenga derecho a ellas. La terminación de la obra o vencimiento de términos, si ustedes tienen trabajos por obra o por tiempo determinado, cuando termina la obra o termina el plazo de contratación, simplemente se da por terminada la relación, sí se paga el finiquito, es decir, prestaciones pendientes, pero no se tiene que indemnizar al trabajador. Incapacidad física o mental permanente, pues sí, obviamente, si el trabajador cae en una incapacidad permanente que ya no le permita hacer su trabajo, pues se termina la relación porque obviamente la ley no tiene que prejuzgar que alguien siga trabajando cuando ya no puede hacerlo. Ahora hay incapacidades permanentes que no necesariamente limitan el puesto de trabajo. Si ustedes tienen una persona administrativa que su trabajo más que nada implica estar enfrente de una computadora haciendo algún tipo de operación, y esta persona, por ejemplo, pierde movilidad en una pierna, pues ahí no hay una incapacidad permanente que merme la capacidad de cumplir con el trabajo. Simplemente hay una incapacidad permanente que no tiene relación y no se termina la relación.
También está en más del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, que esto es cuando tienen contratos colectivos y se terminan. El 434 tiene ciertas causas por las cuales pueden terminar un contrato colectivo. Ahora, obviamente, hay dos cosas aquí que no vienen en la ley, pero que de hecho son las más comunes. La renuncia del trabajador no tiene ningún tratamiento por ley, se le paga lo pendiente y ya. Claramente no hay que pagar ninguna indemnización porque el propio trabajador está decidiendo irse. Y bueno, cuando ustedes deciden dar de baja a un trabajador, en teoría esto pues sí implica indemnizaciones, por eso nosotros recomendamos que estas se documenten como convenios de terminación y pues que no se vayan a litigios que obviamente van a ser más caros, lentos y desgastantes para todos. Vamos a la siguiente. Ahora, cuando hablamos de terminación, estamos hablando de causas genéricas por las cuales un trabajo deja de subsistir. Pero hay otra cosa que es la rescisión. No hay que confundir las dos cosas. La rescisión implica que hay un incumplimiento de la relación de trabajo. Entonces, por ejemplo, ustedes como patrones, ¿qué causas tienen para rescindir a un trabajador? No pueden pactar otras en el contrato y no pueden tener otras adicionales ni en el reglamento interior del trabajo ni en política, solamente las de la ley. Si ustedes tienen trabajadores que engañan a la asociación con certificados, referencias falsas o que se atribuyen habilidades que no tienen, por ejemplo, alguien les dice que tiene una especialización en algún tema y les dicen que está titulado de la carrera para ejercer este puesto. Resulta que no es así. Ustedes tienen 30 días para dar de baja al trabajador, aunque no esté en periodo de prueba. Si se incurren faltas de probidad, honradez, violencia, injurias o malos tratamientos, este es un poco difícil de interpretar su alcance. Obviamente hay cosas muy evidentes. Si un trabajador inicia una riña en horario de trabajo y en el lugar de trabajo, eso definitivamente califica como violencia. Si atrapan a alguien robando o haciendo algo, cometiendo un delito en sus labores, pues aplica. Ahora, cuando tengan casos limítrofes, siempre es mejor checarlos caso por caso para ver si esta causal puede funcionar para rescindir a un trabajador. Bueno, comprometer la seguridad del establecimiento, del lugar de trabajo. Por ejemplo, si ustedes tienen maquinaria que es peligrosa y un trabajador la usa de tal manera que pueda lesionar a otras personas o algo así, pues claramente también puede rescindirlo. Cometer actos, por ejemplo, hostigamiento o acoso sexual. Aquí hay que tener cuidado nada más con pues, ciertos temas de realmente verificar lo que está pasando, presunción de inocencia, tener investigaciones adecuadas para probar estas conductas, porque si no también nos puede meter en un tema de litigio de ahora. Tener más de 3 faltas, cuando decimos más de 3 es de 4 en adelante, en un periodo de 30 días, sin permiso ni causa. Si un trabajador no avisa, tiene varias faltas, más de 4 o más en un mes, lo puede rescindir. Ahora tengan cuidado, hay un criterio por ahí de los tribunales que dice que cuando son días seguidos se puede generar una presunción de que lo despidieron. Entonces, cuando sea así hay que tener cuidado pues en documentar correctamente que se contactó al trabajador, que hay pruebas de que no vino, no porque podía no venir, o porque se le despidió, sino que simplemente no está acudiendo a trabajar. Concurrir a sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos. De nuevo, esto también se tiene que probar de manera fidedigna. Nos ha pasado, por ejemplo, con clientes industriales que tienen, por ejemplo, las pruebas de alcoholímetro de entrada o de ciertos temas de narcóticos. Y el problema es que muchas veces esas pruebas todavía detectan cosas que pasaron semanas atrás. La del alcoholímetro no, pero la de narcóticos a veces sucede. Entonces, tal vez el trabajador no está llegando a trabajar en un estado inconveniente, pero la prueba aún así lo detecta y eso sí que puede generar un problema. Porque no es el hecho de que la prueba salga así en ese momento, no es evidencia suficiente de que concurrió en estado de bajo influencia de algún narcótico. Hay que investigar un poco más.
Bueno, obviamente sí, se niegan a adoptar medidas para evitar accidentes o enfermedades, la negligencia del trabajador para temas de seguridad, esto es de cuidado. Hay otras causas, sí, estas son pues las más comunes. ¿Cómo funciona la rescisión procesalmente? Tienen que darle un aviso al trabajador explicando las conductas y los hechos de manera circunstancial que dieron origen a la rescisión, es decir, un aviso donde diga, nos dimos cuenta que no tienes el título que alegabas tener, no tienes los documentos o cometiste este acto en esta fecha, en este momento, afectando a tales personas. Este aviso se entrega personalmente y se puede comunicar a la autoridad laboral, es decir, al centro de conciliación y registro que les apliquen en los 5 días hábiles siguientes. Recomendamos que esto siempre lo hagan con un litigante. Es muy difícil generar una rescisión con las pruebas suficientes para no meterse en un problema. Entonces, tampoco hay que tomarlo a la ligera. Hay que rescindir cuando tengamos muy buenas pruebas de que algo sucedió. Vamos a la siguiente. Diferenciar entre un finiquito y una liquidación. El finiquito implica pagar prestaciones a las que el trabajador ya tenía derecho y no se le han pagado por motivo de su empleo. La liquidación solamente surge como un derecho cuando hay una baja voluntad, obviamente, de la asociación, o una rescisión, por ejemplo, si ustedes incurrieron en una causa de rescisión que el trabajador les reclama, que también existen algunas. Y bueno, la liquidación sí es como una especie de indemnización. Lo que viene en el finiquito se paga basándose en la cuota diaria. Lo que viene en la liquidación se basa en el salario diario integral. ¿Qué forma parte del finiquito? Salarios devengados, es decir, por ejemplo, lo que no le han pagado al trabajador de días que ya trabajó, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de las vacaciones, de la prima vacacional. Y bueno, la prima de antigüedad, por ejemplo, si alguien renuncia, solo se tiene que pagar si lleva más de 15 años. Obviamente, si lo despiden, pues sí se paga en cualquier circunstancia. La liquidación, en cambio, ¿qué se paga? La indemnización de los 3 meses. De nuevo, la prima de antigüedad, aquí sí, en cualquier caso. Y a veces hay una práctica que es por ciertos motivos de evitar litigios, que es pagar los 20 días por año. Los 20 días por año también son parte de la liquidación. Se calculan según cuántos años haya trabajado la persona que se va dentro de la organización. Y esto se paga porque, aunque en realidad no hay una obligación de hacerlo, si el trabajador es dado de baja, demanda, y pide que se le reinstale en el trabajo y la asociación se niegue a reinstalarlo, tendría derecho a esos 20 días. Entonces, algunos patrones, para evitar el riesgo de litigio, de entrada en un convenio ya pagan estos 20 días y se quitan de problemas. No siempre es necesario, también es un tema de sensibilidad, de saber qué tan conflictiva puede ser una baja de un trabajador. Vamos a la siguiente. Bueno, otras disposiciones. Empecemos un poco con el tema de trabajo de las mujeres. Sabemos que muchos de ustedes pueden tener trabajadoras que son madres o que están embarazadas. ¿Cuáles son las reglas especiales con trabajadoras que están embarazadas? No pueden pedirles tareas que requieran esfuerzo físico considerable o que puedan implicar un peligro para la salud. Pues sí, no podemos poner a una mujer embarazada a cargar cosas muy pesadas, a meterse en ductos de ventilación, a exponerse a sustancias químicas que pueden ser de riesgo para ella o para su cría. No pueden pedir certificados médicos de un embarazo para entrar a trabajar, para seguir trabajando o para subir el puesto de la organización. Esto es una mala práctica, no en el sector de las OSC, pero en general hay mucha gente que lo pide. No hay ningún motivo legal para pedir esto. No se puede despedir a una trabajadora embarazada. Incluso ante el IMSS es prácticamente imposible dar de baja a una mujer embarazada. O también, pues, por ejemplo, si cambia su estado civil, se casa, se divorcia, o tener que cuidar hijos menores, no se puede despedir a la trabajadora ni tampoco coaccionarla a que renuncie.
Ahora, esto sí puede ser un problema en algunas circunstancias, porque a veces no hay coacción, pero pues una mujer que esté embarazada, tal vez de su primer hijo en muchas ocasiones, es alguien que quiere dejar de trabajar un rato voluntariamente. Aquí hay algunas complicaciones con el tema IMSS que bueno, sí son complejas porque al final es una renuncia voluntaria, pero el sistema del Seguro Social no las va a dejar darse de baja como trabajadoras en ese momento, hasta que pase su licencia. Algo importante, en todo espacio de trabajo tienen que tener una sala higiénica de lactancia. Si tienen a una madre lactante trabajando en cualquier momento, tienen que darle 2 pausas de al menos 30 minutos. No sé. Sí, no se le puede pedir pruebas de embarazo a las trabajadoras tampoco. Vamos a la siguiente. Bueno, para hostigamiento al acoso sexual, dejaré que César les comente un poco de este tema. A ver, este tema es muy relevante para todos los patrones, sean organizaciones de la sociedad civil o no. Contar con protocolos. La Secretaría del Trabajo está verificando también en las inspecciones que la empresa cuente, que el patrón cuente con protocolos para prevenir actos de discriminación por razones de género, por atención de casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual. Y aunque no lo crean, la mayoría de las consultas que hemos recibido por estos temas vienen de organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante que internamente verifiquen que cuentan con estos protocolos obligatorios en términos del artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué se entiende por hostigamiento? Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien puede no existir la subordinación que sí debe existir en el hostigamiento, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. La Secretaría del Trabajo ha establecido un protocolo, digamos, marco, que pueden revisar. Con gusto les compartimos más tarde la liga a este protocolo para que verifiquen si se adapta a las necesidades de la organización. Es muy importante que los incorporen y no solo eso, que los socialicen con los trabajadores con la finalidad de que conozcan las consecuencias de este tipo de conductas no aceptables dentro de ningún centro de trabajo. Ahora, la autoridad está verificando la existencia, por lo tanto es muy importante que los implemente. Como parte de las obligaciones genéricas que ya hemos comentado para las organizaciones, para los patrones, están diferentes comisiones que se integran por trabajadores y patrones, comisiones mixtas. En estas también pueden establecerse como parte de las agendas la revisión y la implementación de este tipo de protocolos. También la NOM 035, seguramente muchos de ustedes ya están familiarizadas con esta, también tiene que estar relacionada a este tipo de protocolos de actuación. Es muy importante que establezcan también líneas de atención, líneas, canales de denuncia específicos en donde cualquier trabajador pueda acceder a estos canales, pueda presentar una denuncia y sobre todo que le den seguimiento interno. Es muy importante que se establezcan estos controles con la finalidad de que puedan acreditar que sí dan un seguimiento a una denuncia. Obviamente que hay una investigación, etcétera. Cuando se llega a acreditar que alguna de estas conductas ha ocurrido dentro del centro de trabajo, pues como lo comentaba Isaac, si bien es posible generar una baja justificada, pues también es importante considerar que este tipo de conductas en algunas situaciones pueden derivar también en delitos, por lo que es muy importante que como organización tengan estos controles para, pues obviamente, acreditar ante las autoridades, en su caso penales, que ustedes también realizaron o activaron los protocolos necesarios para poder investigar este tipo de conductas, ¿vale? Entonces,
No lo dejen de lado, este tema del protocolo no es una recomendación, es una obligación. Gracias. Y casi por último vamos a hablar un poco del reglamento interno del trabajo. Este es un documento obligatorio, es obligatorio tenerlo y es obligatorio observarlo tanto para el patrón como para los trabajadores. Está regulado en el artículo 423 de la Ley Federal de Trabajo. Su objetivo es básicamente normar un poco el funcionamiento de un centro de trabajo en el día a día. Cuando se tiene un contrato colectivo y este aplica a todo el centro de trabajo, a veces muchas obligaciones ya vienen en el contrato colectivo, pero siempre hay obligación de tener un reglamento interior de trabajo. Y no solo de tener el reglamento, sino de que este reglamento lo elabore una comisión mixta, igual número de trabajadores, mismo número que representantes patronales lo elaboran, lo aprueban, y que se deposite ante el Centro de Conciliación y Registro competente. Es decir, el de cada estado, o si la industria es de regulación federal, pues el federal. Normalmente el federal ya ha centralizado todas estas tareas. Para depositarlo ya hay una plataforma en internet, ya no tenemos que ir presencialmente como antes. La plataforma es muy nueva y es un poco engorrosa de usar, pero si alguien necesita que les ayudemos con esto, también es algo donde los podemos asesorar. No toma tanto tiempo el depósito, toma un par de días en aprobarse tal vez. ¿Y qué tiene que tener el reglamento interior de trabajo? Primero, los tiempos de trabajo, horas de entrada, de salida, cuáles son los tiempos de descanso. Esto también nos cubre un poco de cosas que vienen en los contratos. Obviamente, el contrato prevalece sobre el reglamento interior si alguien tiene reglas especiales o diferenciadas. Por ejemplo, alguien, por supuesto, puede trabajar un horario diferente y no pasa nada. Los días para hacer limpieza de maquinaria o mantenimientos. Esto es para que los trabajadores sepan que tienen que entregar sus herramientas para limpieza o que no pueden usar ciertas cosas en ciertos momentos. Los lugares y días de pago, que también tienen que venir en el contrato, es importante, el reglamento también tiene que preverlos. Normas para prevenir riesgos de trabajo, instrucciones para primeros auxilios, esto es un tema de seguridad y salud. Tienen que tener una lista de labores insalubres y peligrosas que se realizan en el centro de trabajo. Y aquí, si tienen menores que legalmente puedan trabajar o mujeres embarazadas, ninguno de estos dos grupos podrá realizar esas labores insalubres. Obviamente, el hecho de que no las prevean no significa que la autoridad no llegue y califique alguna labor que están haciendo como tal. Exámenes médicos, aunque no pueden pedir pruebas de embarazo, como ya lo mencionábamos, sí pueden hacer exámenes médicos a los trabajadores. Esto también por un tema de seguridad o de que puedan ejercer el puesto de trabajo sin ponerse en peligro ni a ellos mismos ni a todos los demás. Entonces tienen que regular los tiempos y las formas, a veces hasta los contenidos de los exámenes médicos, permisos y licencias, más allá de la ley, obviamente. Las disposiciones disciplinarias son aquellas cosas que si se viola el reglamento de trabajo sin que haya una violación de la ley, se le impone una sanción al trabajador. ¿Qué pueden ser estas sanciones? No pueden ser multas y no puede ser la baja del trabajador, sí puede ser una suspensión hasta por 8 días. Se tienen que levantar actas administrativas si pretenden imponer estas sanciones. Y tiene que haber procedimientos claros para su imposición, dándole garantía de la audiencia al trabajador y que sean completamente transparentes. Ahora, el reglamento interior de trabajo, seguramente muchos habrán escuchado de esta nueva disposición que han hecho llamar popularmente la ley SIE. Esto ya existía desde antes y era parte del reglamento interior desde hace muchos años, pero en el último año se agudizó un poquito qué es lo que se tiene que cumplir. El reglamento interior de trabajo tiene que señalar el número de asientos que se necesitan dentro del centro de trabajo y las reglas de uso. Tiene que haber sillas con respaldos. Si el trabajo por sí solo requiere que la gente esté de pie todo el tiempo, tiene que haber ciertas pausas para que la gente se siente un rato, tome un descanso, tiene que haber un área designada para eso. Los trabajadores que no tengan empleos o que tengan que estar parados, pues sí tienen que tener un asiento con respaldo.
Todo esto sí tiene que venir del reglamento interior. Ahora, algo que muchas veces como que queda un poco en los entrepaños del reglamento interior del trabajo. No solo tiene que venir lo que la ley dice que tiene que venir. Podemos meter todo lo que a ustedes directamente les preocupa, tendencias que han visto con su personal, problemas que hay específicamente en su actividad económica, o cosas que ustedes saben que les pueden llegar a preocupar si sucede. Entonces, todo esto sí se puede meter en el reglamento interior. Obviamente, lo mínimo de ley tiene que venir, pero también pueden venir otras cosas siempre y cuando no se contrapongan con la ley. Y pues eso sí, todo lo que ustedes pongan en el reglamento interior tiene que ser congruente tanto con sus prácticas materiales como con lo que viene en sus políticas, en sus contratos. O sea, sí es bueno no tener estas irregularidades porque luego, si ustedes tienen un problema con un trabajador y hay litigio, pues se puede evidenciar. Recuerden que el reglamento interior del trabajo es algo que pasa por revisión de la autoridad. Entonces, si bien podemos meter otras cosas que no son las de ley, sí hay que tener mucho cuidado con cuáles metemos, no meter cosas que puedan entenderse como ilegales o como dañosas para los trabajadores o cosas que no parezcan congruentes con la realidad. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Obviamente también abriremos dudas para este segundo módulo. Si alguien quiere preguntar, por favor nos pueden compartir. Sí, muchas gracias, Isaac. Tenemos muchísimas preguntas, lo más probable es que no podamos cubrir todas. Como les comentaba al principio, pues es importante que si son dudas muy específicas, ya muy pertenecientes a su organización, los invitamos a levantar una solicitud de asesoría a través del portal de Appleseed para que los podamos canalizar con los expertos como lo son César e Isaac. Entonces, ahí favor de tomarlo en cuenta. Y sí, desde ahorita les decimos que no vamos a poder contestar la totalidad, pero vamos a hacer lo que se pueda. También aprovecho para lanzar la segunda evaluación para que nos ayuden a irla respondiendo en lo que avanzamos con las preguntas. Entonces, la pregunta, Salvador Sierra, respecto a los contratos por asimilados a salarios que no están regulados por la LFT, pero se mencionan dentro del CFF, ¿son legalmente válidos? Los contratos por asimilados sí son legales, no son contratos laborales, eso hay que señalarlo, pero les diremos la realidad de qué pasa en la práctica. Los contratos por asimilados son algo que el IMSS está persiguiendo ya desde hace muchos años. No los recomendamos, no son una buena idea, generan presunciones de que hay algo mal. De nuevo, es algo extraño porque sí están previstos como una figura legal, pero la verdad es que sí se persiguen mucho. Y digo, sí hay algunos usos adecuados para los contratos de asimilados, pero son los menos. Sí les diríamos, no lo usen en la medida de lo posible. Sí, y considerar, o sea, no usarlo para documentar una relación de trabajo. O sea, porque como bien lo señalan en la pregunta, se prevé en el Código Fiscal, pero no en la Ley Federal del Trabajo. No forma parte de las modalidades de contratación para efectos laborales e incluso, creo que fue el año pasado, ¿no, Luzma? Cuando tuvimos una auditoría específica por el uso de contratos de asimilados a salarios en relaciones laborales, lo cual claramente no es recomendable porque ¿cuál es el efecto? Evitar la seguridad social. O sea, a una persona que contratan bajo asimilados a salarios, no le vas a dar seguro social, ¿correcto? Entonces, en realidad la autoridad lo toma como una práctica ilusiva del régimen de aseguramiento de los trabajadores. Como bien lo señalan, el Código Fiscal establece los casos específicos donde se puede usar esa figura en la que en ninguno de ellos señalan relaciones de trabajo. Ahora, también hay que considerar que los asimilados, si se usan como debe ser, no pasa nada. Pero si se usan para documentar relaciones laborales, evadiendo obligaciones, puede considerarse una simulación. Hay que tener cuidado porque esto puede tener penas hasta de cárcel. Entonces, preferentemente no usarlos cuando la relación materialmente es laboral.
Perfecto, muchas gracias ahí por las recomendaciones que nos brindan. Siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si el horario laboral es autogestionado y el trabajador decide trabajar como home office en domingo, aunque ese día esté estipulado como de descanso? Es una excelente pregunta y un problema muy común. Eh, Hay muchos contratos que prevén trabajo flexible. Eh, lo que se suele hacer con estos contratos es, se dice que el trabajo es flexible, no se establece una jornada en horas, solo se dice que no puede exceder el máximo de 48 horas semanales. Si deciden trabajar en domingo como parte del trabajo flexible, no tendría por qué haber una prima dominical. Sí es bueno establecer días de descanso, porque de nuevo el hecho de que alguien esté en teletrabajo no significa del todo que no tiene que tener un día de descanso o que no tiene que cumplir ciertas reglas de la jornada. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es establecer que, aunque la jornada se pueda autogestionar, pues sí con ciertos límites, como el hecho de que haya un día de descanso fijo, obviamente ya si el trabajador decide trabajarlo, también tener una disposición contractual que diga que el día de descanso no se puede trabajar y que no se considerará como algo que se tiene que pagar, pues no debería ser así. No hay una forma completamente segura de hacer esto, eso sí se los podemos decir. Eh, Cuando hay mucha versatilidad con la jornada, siempre pueden pasar estas cosas. El riesgo no es cero, pero sí pueden mitigarlo a través del contrato. Y hay Correcto. también como una recomendación adicional, recuerden, o sea, el tema de la subordinación implica que el patrón tiene la potestad de señalar cómo se va a desarrollar la jornada de trabajo. O sea, también no queda al libre arbitrio de los trabajadores de modificar de manera directa sus jornadas, ¿no? O sea, contractualmente tienen que establecerse y recomendamos también robustecer sus contratos, con gusto los podemos ayudar, en el que se establezcan estas limitaciones de que el trabajador no puede de manera directa, sin la autorización del patrón, modificar su jornada de trabajo, porque claro que si ellos solitos lo alteran, pues puede generarnos en obligaciones que literal no se les pidió, ¿no? Entonces, y por tanto, no tendrías la obligación de cubrirlos. Muy importante que los contratos estén muy bien definidos en ese aspecto. Perfecto, gracias por las recomendaciones. Una siguiente pregunta dice, si firmo contratos por 3 o 6 meses, ¿tengo derecho a días de vacaciones? Sí, por supuesto. Todos los contratos laborales generan derecho a vacaciones. Por ejemplo, si son 3 meses, pues van a ser proporcionales esos 3 meses. No va a tener los 12 días enteros, va a tener, pues, si los 3 meses son 25% del año, al final va a tener derecho a 3 días de vacaciones por el primer año. Pero sí, todos los contratos, independientemente de su duración, generan derecho a vacaciones, generan derecho a aguinaldos solamente en las partes proporcionales del tiempo que haya trabajado la persona. Ok, perfecto. Otra pregunta dice, ¿alguna vez se contrató por sueldos a los trabajadores? Se finiquitó y ahora nos dan recibos de reciclo y honorarios, pero se está finiquitando o liquidando con un formato de renuncia, como si tuviera las prestaciones de sueldos, ya que les comentaron que respetarían su antigüedad. ¿Esto es correcto? No, documentar una relación de trabajo a través de un reciclo no es una práctica en estricto sentido legal, porque al final es evadir igual la seguridad social y ciertos temas de impuestos. Se les puede respetar la antigüedad, pero técnicamente la relación de trabajo ya no existe, entonces esto sí es un riesgo mayor, no tanto para el trabajador, sino para el patrón. Y pues sí, lo que sí importa es, bueno, en realidad no se está generando ninguna antigüedad ahí porque no hay una relación de trabajo vigente y pues si no es una recomendación que las cosas se hagan de esta manera, es muy alto riesgo. Sí, ahí creo que es muy importante la intuición, o sea, aquellos contratos que por su naturaleza están, o sea,
quieren regular una relación laboral, pero que no estás cumpliendo, digamos, con la parte de la seguridad social, es un esquema que está evitando esto y por tanto es riesgoso. Deben diferenciar que los contratos de servicios profesionales, en los que no hay subordinación, donde como un abogado, por ejemplo, contratan para que realice una actividad particular, te emite su CFDI por sus honorarios, una actividad y termina, esa es una relación de naturaleza civil. Ahí hay un contrato de prestación de servicios profesionales, incluso podríamos ser reciclos, si es el régimen fiscal que elegimos. Pero ese es un régimen fiscal de la persona que presta el servicio, ¿vale? Entonces, no es todos los temas civiles de servicios profesionales independientes no son laborales, ¿vale? Y no se deben usar como un mecanismo para vestir una relación laboral, ¿vale? Además, si están documentando bajas que sucedieron bajo este régimen así, tal vez mitigan el problema de que el trabajador los demande por haber hecho esto, porque le están pagando pues todo lo que le corresponde, entre comillas, pero cierto es que lo que a ustedes les ayuda a cubrir para evitar un litigio laboral genera evidencias contundentes de violación a normas administrativas. Entonces, lo que pueden ganar de ese tipo de finiquitos, documentarlos así, también lo pueden perder de que el SAT se dé cuenta y de que ustedes tengan toda la evidencia ahí de cómo lo pagaron. Gracias por las consideraciones que debemos tomar en cuenta. Entonces, ahí espero que estén tomando nota todas las organizaciones. Diana Santos nos pregunta, ¿en contratos por tiempo determinado existe un límite de tiempo? Es decir, si estoy contratando a una persona exclusivamente para un proyecto que dura 2 años, ¿es correcto elaborar un contrato por ese tiempo determinado? Sí, por supuesto, si el proyecto no se espera que continúe más allá de esos 2 años, de tal suerte que la posición ya no va a existir cuando termine el proyecto, sí está bien, no hay un límite específico, ni máximo ni mínimo, de cuánto puede durar un contrato por tiempo determinado. Lo que sí es que tiene que estar de alguna forma pegado a por qué dura ese tiempo. O sea, tiene que haber una explicación práctica de por qué escogieron ese tiempo, no puede ser arbitraria. Pero sí, no hay ni un máximo ni un mínimo. Ahora, claramente también cuando son cosas a muy largo plazo, es un poco más difícil justificar el tiempo. No que sea ilegal, pero es más difícil justificarlo. Ok, perfecto. Voy a lanzar la tercera evaluación de la sesión para que también las organizaciones nos ayuden a ir respondiendo. Siempre nos ayuda también el poder saber qué les pareció la sesión y en qué podemos mejorar. Entonces les pedimos nos apoyen a ir respondiendo, por favor. Siguiente pregunta. Dice, si terminando un periodo de prueba o capacitación inicial y se determina que no se continuará con la contratación del trabajador, ¿se le debe pagar a la persona algún finiquito? Se le tiene que pagar el finiquito más no la liquidación. ¿Qué significa esto? Pasaron los 30 días del periodo de prueba. Obviamente, si se le paga, por ejemplo, quincenalmente, pues se le debe de ver una quincena, ¿no? Entonces, esos 15 días que ya trabajó, se le paga. La parte proporcional de vacaciones, de aguinaldo, de prima vacacional, y si hubiera otras prestaciones extralegales pactadas en contrato, se paga la parte proporcional. ¿Qué es lo que no se paga? Los 3 meses de salario, los 20 días por año, estos conceptos sí, no, porque en realidad la baja después del periodo de prueba sí tiene una explicación, o sea, sí es como una salida válida donde no se está despidiendo al trabajador, entre comillas, injustificadamente. Claro que esto está precedido porque hayan cumplido con tener la opinión de la comisión mixta, por llevar el proceso adecuadamente, por hacer las cosas a tiempo. Entonces se le tiene que dar de baja el día que termine el periodo de prueba, no tiempo después, como a veces erróneamente se acostumbra. Porque ya cuando se hace después, pues ya se genera la presunción de que el trabajo sigue. Ok, perfecto. Sí, avanzamos con otra pregunta. Cuando la organización se encuentra en una entidad federativa y 2 de los trabajadores están en otras y hacen teletrabajo al 100%, ¿el servicio médico del IMSS se le presta en los estados donde viven o en donde está dado de alta el patrón?
tendría que ser donde ellos están, o sea, en el lugar de trabajo. Normalmente están estas reglas del centro de médico familiar, creo que se llama. La clínica médico. La clínica médico familiar, que a ellos les corresponda por dónde están. Si están en teletrabajo, esto pues no cambia, también es el lugar donde ellos estén. Sería un poco caótico que para alguien, por ejemplo, con una enfermedad o un accidente grave, por ejemplo, los tienen en teletrabajo en Baja California y la organización está en Yucatán. Imagínense trasladarlos a Yucatán, ¿no? Entonces sí, es la que a ellos les queda más cerca. Perfecto. Siguiente pregunta dice, entiendo que las reglas de teletrabajo aplican cuando el empleador le exige al trabajador que se trabaje de manera remota. ¿Qué pasa cuando el empleado solicita trabajar de manera remota, aun cuando tiene el espacio físico en el local de la empresa? Pues más bien aquí el tema no es tanto un tema de quién lo exige, sino de que esté pactado por contrato. O sea, el trabajador podría pedirte que quiere moverse a una modalidad remota y tú como patrón puedes decidir que no. O sea, si eso no es lo que dice el contrato, el patrón no tiene ninguna obligación de acceder a esta petición. Ahora, si el trabajo sí está pactado para hacer teletrabajo, diferenciar importante, trabajo remoto, de teletrabajo, por el tema de los porcentajes de tiempo. Pero si hay un contrato que prevé el teletrabajo y, por ejemplo, se ejerció la reversibilidad en algún momento y el trabajador quiere regresar a un esquema remoto, sí podrían darse las circunstancias para que solicite regresar al esquema remoto. Ahora, el hecho de que tenga un espacio de trabajo en el centro del trabajo, es decir, en las oficinas de la asociación, tampoco necesariamente obvia que no hay teletrabajo, porque les digo que por los porcentajes, por ejemplo, si alguien va solo una vez a la semana a la oficina, pues está 80% del tiempo mínimamente en teletrabajo. Entonces le aplica el teletrabajo y puede tener su espacio en el centro de trabajo y pues no, digamos, de eso no depende que algo sea teletrabajo. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta nos dice, si en la asociación civil en la que trabajo no tenemos dinero suficiente para inscribir a todas las trabajadoras en el seguro social, ¿eso afecta en algo a la firma de contratos? No deberían tener trabajadores que no estén inscritos en el seguro social. No hay más de eso. Si no hay los fondos para tener a gente y pagar, que por ley es necesario, tampoco debería existir tantos puestos. No hay mucho más que decir. Creo que ahí es importante nada más señalar que si haces esta actividad, lo que te puede suceder es que si el IMSS llega y te hace una inspección, la multa que vas a tener, y según tú te estás cerrando por no pagar el IMSS, es impresionante, ¿sí? Entonces, mejor no hacer cosas que obviamente la multa o la sanción que te va a poner la autoridad, porque recordemos que las cuotas de seguro social tienen el carácter fiscal, lo cual implica que habrá multa, recargo y actualización. Obviamente se te va a ir el costo de una manera impresionante, ¿no? Hemos visto casos en los cuales inclusive hasta llega a cerrar de empresas, en este caso, de empresas que inclusive tienen que cerrar para poder pagar la multa, la sanción del IMSS. Entonces, como bien dice Isaac, y aquí también César dijo, no, ¿cómo hacen eso? Es muy importante que con el IMSS pues no se juega, ¿no? Recuerden que sí son cuotas asimiladas igual a un crédito fiscal. Sí, muchas gracias, Luz, por complementar también esta pregunta. Otra pregunta nos dice, si hay un accidente en casa y está dentro del horario de teletrabajo, se considera accidente laboral, ¿cierto? En estricto sentido, sí. Depende un poco también de qué es lo que lo haya causado. Claramente hay circunstancias de que si el trabajador se levantó al baño y se resbaló en el baño, tal vez no. Tendrían que discutirlo con el IMSS porque cada subdelegación va a tener un criterio diferente y obviamente el tema probatorio se hace complicado. Ahora, por ejemplo, claro que hay cosas que sí serían obvios accidentes de trabajo. O sea, si alguien está en teletrabajo, pero tiene que ensamblar máquinas y se lastima un dedo con las herramientas o algo así, pues eso sí es un accidente de trabajo. O sea, lo que sí es que el teletrabajo no significa que en el horario
no puedan acontecer accidentes de trabajo por no estar en el centro de trabajo. Ya la evaluación del accidente específico depende del caso, depende de los elementos probatorios, de lo que haya sucedido, de cuáles son, por ejemplo, las lesiones que hubo. Va a ser más difícil de evaluar. Y hay que considerar algo también para las organizaciones. Quien evalúa y determina el riesgo es el IMSS. O sea, siempre te va a llegar tu ST7 para ver que complementes la información que el trabajador declaró sobre el accidente. Tiene que capacitar a los trabajadores que en caso de un riesgo de trabajo acudan a los servicios médicos del IMSS para que sea el IMSS quien determine. Por ejemplo, el ejemplo mismo que les daba Isaac, nos pasó una trabajadora, se quemó con aceite mientras cocinaba haciendo, o sea, y su jornada es teletrabajo. ¿Es un accidente de trabajo? No, claramente no, pero cuando lo señaló en el IMSS habló del teletrabajo y de que ocurrió en casa, y el IMSS lo mismo que determinó fue, pues no, o sea, si tu actividad no es preparar huevos fritos como parte de tu puesto de trabajo, pues claro que no va a ser un riesgo de trabajo que te hayas quemado preparándolos, ¿no? Entonces, es muy importante siempre dar la recomendación a los trabajadores de dar aviso de inmediato a los servicios de salud del IMSS y que se haga en el momento en que ocurrió el accidente. Pasa mucho de que por buena onda van primero con un médico privado, está bien, pero después tienen que hacer el trámite de homologación en el instituto, porque si no, se generan presunciones tanto negativas para el trabajador, cuando sí podía haber sido un riesgo de trabajo y la autoridad determina que no, porque no avisaron en tiempo, o bien un riesgo de trabajo que no le correspondía asumir al patrón en cuanto a la determinación de su prima de riesgo. No se olviden que una de las ventajas de dar a sus trabajadores de alta del IMSS, además del acceso a la seguridad social para ellos, es evitar caer en responsabilidad directa en caso de un accidente o peor aún, de un fallecimiento donde las multas son enormes, ¿no? Con independencia de situaciones penales que pudiera haber. O sea, la seguridad social te releva de esa obligación y de ahí la importancia de contar con ellos. Pero, pues, por nuestra parte, Susana, equipo, este sería, creo que estamos como ya en tiempo. Ya estamos en tiempo. Para el cierre de preguntas. Con todo gusto podemos atender algunas de manera posterior vía correo electrónico o acercándose directamente, ¿no? Sé que este tipo de temas generan muchas dudas, muchas preguntas de cómo es que manejan sus relaciones de trabajo. No olviden que las organizaciones de la sociedad civil sabemos que en cuanto a estructura no son una empresa, o sea, no tienen como esa estructura gigante que tiene una empresa. Sin embargo, desafortunadamente la Ley Federal del Trabajo no las releva de las obligaciones de cumplir como patrones. Y no hay en realidad nada que flexibilice o atenúe las obligaciones que les correspondan. De ahí la invitación a revisar internamente sus procesos, sus documentos, acercarse con asesores expertos, revisar también con contadores qué están llevando bien con sus viáticos, por ejemplo, están pagando correctamente los conceptos. O sea, todo esto que el derecho laboral implica, que va de la mano con la seguridad social, es muy importante que lo revisen en casa. Con todo gusto, en Sámano Abogados los apoyaremos con estas revisiones y agradecemos a todos como tan activa participación, su amable tiempo y Susana, como siempre, la invitación que hacen a Sámano Abogados de participar en este tipo de foros. Sí, muchas gracias, César. Muchas gracias, Isaac. Luz, por todo el apoyo que siempre nos brindan. Reiteramos esta invitación de realizar una evaluación interna en cada una de estas organizaciones y donde detecten que requieren asesoría, pues que nos visiten acá en Appleseed levantando su solicitud para que los expertos los puedan atender. Nos están preguntando si vamos a compartir el material. Se los haremos llegar al correo con el que se registraron. Las grabaciones con las que tenemos autorización las pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Entonces también ahí está la invitación. Muchísimas gracias nuevamente también a Fundación Dibujando el Mañana por la difusión también de la invitación. Y muchas gracias César, Luz, Isaac por esta extraordinaria
a ponencia, de verdad que nos brindaron muchísima información, todo de forma muy clara, y pues ya las organizaciones nos llevamos pues mucha tarea para estar en regla en esta materia. Que Perfecto, tengan muchísimas todos gracias. excelente día. Hasta luego.